Mira, Diego, en primer lugar, creo que lo que hay que explicar es qué pasó durante todo este tiempo, ¿no? O cómo se origina esto, porque cuando uno habla de eslogans y se queda con eslogan, termina casi haciendo un juicio definitivo sobre eso. El impuesto a las ganancias a los trabajadores lo introduce a la cuarta categoría, lo introduce Perón en su tercera presidencia. El objetivo era a los altos ingresos, y la verdad que está bien. Este es el razonamiento con el que actuamos y trabajamos, y lo hice yo en mi fundamentación del voto. ¿Por qué entendemos que está bien? Porque hay dos tipos de impuestos en el mundo que generan la mayor recaudación. Uno es el impuesto a la renta y el otro es un impuesto al consumo. Los impuestos patrimoniales, lo que son todo lo que tiene que ver con la casa, con el auto, con todo lo demás, en el mundo cada vez son menos. En la Argentina, entonces lo que pasó en todo este tiempo, que cada vez más trabajadores pagaban este impuesto a la cuarta categoría, es que siempre se ponía un mínimo no imponible, ¿no? Y cada vez que con la inflación empezaba a golpear, cada vez más intensamente desde el año 2007 a esta parte, no había un aumento del mínimo no imponible. Por lo tanto, era mayor la cantidad de trabajadores que empezaban a través de las paritarias y con el aumento nominal del sueldo, empezaban a pagar el impuesto a las ganancias. Hasta llegar a un récord de 2.800.000 en la época de Cristina Kirchner. Entonces, si yo miro en el mundo cómo funciona eso, como te decía, en el mundo de los países desarrollados, los países recaudan 8,5 puntos del Producto Bruto, del Producto Interno Bruto, de eso que es la retribución de toda la producción, todos los ingresos que tenemos todos los que vivimos en este país, y en la Argentina es 2,5 y ahora vamos a quedar con medio. Y para mí el impuesto a la renta, a las altas rentas, es un impuesto progresivo. ¿Por qué digo un impuesto progresivo? Porque cuanto más ganás, más pagás. Y lo que yo estoy en contra es en contra de los impuestos regresivos. ¿Cuáles son los impuestos regresivos? Los que no distinguen la diferencia entre una persona que gana 1.000 pesos y una que gana 100.000 pesos, que golpean, por supuesto, con más dureza al que menos gana. Por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos y a los sellos, como impuestos provinciales. Si querés, en los nacionales, impuesto a los débitos y créditos bancarios o a los derechos de exportación. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Estuvieron 16 años en el gobierno. No lo vi a ninguno, salvo el 1 de marzo, no lo vi a ninguno, nunca, de todos los jerarcas sindicales que estaban ayer, sentados en las galerías para reclamar ni el aumento del mínimo no imponible, ni los cambios de la escala, nada de eso. Se borraron siempre en estos 16 años de gobierno del kirchnerismo. Nosotros, en soledad, muchas veces, en la época de Cristina Kirchner, planteábamos la necesidad de subir ese mínimo no imponible. Y lo planteamos y una vez nos faltó un diputado, uno, justamente un dirigente sindical, de los números ajustados que teníamos. Se hacían los distraídos. Más ahora, en una medida de neto corte electoralista, populista, mentirosa y demagógica, le dice a los trabajadores, chau, vamos a eliminar este impuesto. Entonces nosotros decimos, bueno, está bien, no compartimos la visión, primero porque estás a 4 meses de que asuma un nuevo presidente. Pero no a ver, sabes quién será. Permíteme detenerte ahí. Dale. Nadie puede estar en contra que se saquen impuestos, me parece, digo. No, lo que nosotros decimos, Diego, es que vos tenés que gravar las altas rentas. Las altas rentas. Discutamos qué es alta renta. Obviamente hay lugares en nuestra provincia, alta renta no se da lo mismo que en otros lugares, ¿no? En otras provincias, Santa Fe, Córdoba, donde hay más sector privado. Pero en el mundo se converge hacia que los impuestos a las rentas, sea el trabajo, el capital, ¿no? O lo que fuere, eso genera un impuesto. Y no tenés
otros impuestos, tantos impuestos en la Argentina. Ahora, pagan a partir, vamos a poner a plata acá en la Argentina, a partir de 5 millones de pesos o menos, pero todo el mundo empieza a pagar un poquitito. En este caso, en el impuesto que propone Sergio Massa, cuando vos pasás de 1.770.000 pesos, entrás y pagás el 27%. Altísimo. ¿Qué decíamos nosotros, señor? Empecemos a generar un ingreso muy poquito para que no haya ese salto. Esto por un lado. Y déjame una cosita, agrego más. Dale. Tampoco no es equitativo, Diego, porque los autónomos son los que más sufren esta situación, porque pareciera ser que el autónomo no es un trabajador. Vos tenés un profesional, periodistas, si querés, plomero, cualquier autónomo que no tiene trabajo en relación de dependencia, si hoy ganara 1.770.000 pesos por mes, que es el tope, convengamos, ¿no? ¿Sabés cuánto pagaría al año de impuesto a las ganancias? Más de 6 millones y medio de pesos. Claro, no, 6,5. Una 6,5. Entonces, ¿qué le decíamos, Massa? ¿Por qué se olvida de los trabajadores autónomos? ¿Por qué no tenemos en cuenta que los monotributistas, hasta los categoría A, tienen que pagar impuestos? ¿No? Bueno, este era nuestro reclamo, Diego. Ahora bien. Sí. Bueno, quería consultarle qué tal Burraile. Lisandro lo saluda. Lisandro. Bien. Bueno, a ver, queda clara la postura, ¿no? Hay cambios, o sea, si bien la base de la cuestión impositiva están de acuerdo, no en el método, no en la forma. ¿Qué dijo? Pero, no, decime pará. Sí. Hay algo que es central y que ahí radica la irresponsabilidad. Sí. Porque todo lo demás cada uno puede ver cuál es lo qué central. Estructura impositiva. Esto no tiene financiamiento. Si vos querés hacer, primero, como te decía, estás a 3 meses de un cambio de gobierno. Dentro de un mes elige nueva composición de Cámara y seguramente quienes van a ir al balotaje. Pero lo más grave, esto va a costar 1 punto del Producto Bruto. Para ser más claro, 3.000 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Eso es lo que le va a costar a la sociedad. Entonces, eso, ¿cómo se va a financiar? ¿Y qué es la fundamentación de lo nuestro? No está. Se va a financiar con emisión monetaria. O sea, más inflación. Más inflación. Y si esa inflación, si vos sos una persona que ganás, vamos al salario promedio de nuestra provincia, que yo lo decía ayer en mi discurso, 200.000, 250.000 pesos, ponele el número que vos quieras, ya no pagaban impuestos las ganancias. Ya no pagaban, porque el mínimo estaba en 700.000. ¿Había que actualizarlo? Sí. ¿Querés llevarlo a 1 millón? Sí. Pero lo has llevado a un extremo. A principio de año eran 400.000. Entonces, ¿cómo se va a financiar eso? Eso se va a financiar con emisión monetaria. Es decir, con el peor y más perverso de los impuestos, que es la inflación. A ver. Porque la inflación ataca mucho más a los que menos tienen que a los que más ganan. Ni hablar. Estaba leyendo algunos analistas económicos y políticos que veían la posibilidad de que Juntos por el Cambio pague un costo político por no acompañar una medida en la que, según estos analistas, los votantes de Patricia Bullrich, o una gran parte de los votantes de Patricia Bullrich, estaban de acuerdo. ¿Cómo ustedes vivieron ese escenario para después tomar la medida? Mira, la sociedad argentina lo que pide es, no quiere vivir estas crisis. Entonces, si al mismo tiempo que no queremos vivir esas crisis, lo que decimos es, métanle sin problema, saquen de donde sea. Ayer Milei votó, mientras dice que le va a prender fuego al Banco Central, mientras tanto, en absoluta complicidad con Massa, vota este proyecto y él dice que la emisión monetaria genera inflación, lo cual por supuesto que coincidimos todos. Pero cuando tiene que votar, vota irresponsablemente con el gobierno o en complicidad con el gobierno, porque lo que quieren es que la inflación vuele, que haya
vamos camino a una hiperinflación. Si vos anualizás, que anualizar quiere decir proyectar en el año, la inflación del mes pasado, que es 12,4, y la llevás al año, camina al 300% anual. Entonces, si vos me decís, che, ¿por qué pagás ese costo si querés? Mirá, yo voy a pagar el costo de la responsabilidad. Yo voy a pagar el costo de la responsabilidad. En la política a veces tenés que votar cosas que no te gustan. Bueno, pero, a ver, a un mes casi de las elecciones se tiene un poco más de, digamos, más allá de la responsabilidad, se acciona un poco pensando en los votos. Por supuesto que lo hicimos, Lisandro. ¿Vos creés que no tuvimos debate? Nosotros queríamos presentar un proyecto, pero por supuesto, porque nosotros queríamos presentar un proyecto alternativo. Porque si el tema es decir que no, listo, metámosle, eliminemos derechos de exportación, eliminemos impuestos a los créditos y débitos bancarios, porque nadie quiere pagar impuestos, ¿no? Seguro. Nosotros el precio de vivir en una sociedad organizada, de tener educación, de tener salud, de tener un montón de cosas, es pagar impuestos. Ahora, hay impuestos que están mal legislados, deliberadamente como hicieron, y de golpe aparece Papá Noel, porque si pasás ahora por frente al Ministerio de Economía, te tiran unos mangos, parece una kermés. Fueron unos deportistas y ya le dijeron que le van a dar plata. Claro. Entonces, para nosotros asumimos esto con responsabilidad y con seriedad, porque entendemos que la inflación es lo que golpea y muy fuerte a los argentinos. En Formosa va a haber muy pocos formoseños, y digo muy pocos porque no sé cómo es la composición del salario en general, pero estoy seguro que van a haber muy pocos formoseños que van a llegar al 1.770.000, pero sí estoy seguro que más de los 600.000 formoseños vamos a vivir la inflación, y sabemos que nuestra provincia tiene salarios bajos, y sabemos que en nuestra provincia donde hay trabajadores autónomos no están contemplados, capaz que la semana que viene aparece otro paquete que anuncian, pero bueno, hoy por hoy no está contemplado. Claro. Te consulto sobre otro posible costo económico para la provincia que tiene que ver con la coparticipación de IVA y de ganancias que se deja de percibir. ¿Los asesores económicos de ustedes, del bloque, les contaron o les dijeron más o menos cuánto dejaría de percibir Formosa? Mira, el costo total de esta medida es casi un punto del Producto Bruto, te decía, es 0,83 del Producto Bruto. Son alrededor de 3 billones, te decía 3 billones de pesos, 3 millones de millones. Sí. Y de eso para las provincias es 1,7 billones, y de los cuales para Formosa son 66.000 millones de pesos. Menos. ¿Anual? 66.000 millones de pesos anual. Sí, señor. ¿Y qué silencio oficial? Infra no dice nada de esto, yo quiero recordar, porque ayer también nos recordaban, yo hacía referencia, cuando Mauricio Macri en 2019 tomó una medida, porque ahora después también está el costo, no termina el paquete fiscal acá, termina con el reintegro del IVA, que ese reintegro del IVA tiene una trampita, dice hasta 18.800 pesos. El año que viene va a seguir siendo 18.800 pesos, el otro va a seguir siendo 18.800 pesos. Hasta convertirse en nada. Hasta convertirse en nada. Pero bueno, dejemos de lado eso. Te decía... Pero por eso, pero ahí, cuando lo quiso hacer Macri, fueron todos los gobernadores en fila a hacer la demanda a la Corte. Yo me pregunto ahora, ¿le han prometido? Porque en la reunión vos hablás con algunos diputados del oficialismo, ¿no? Intercambiás cuestiones confidenciales y le preguntás, che, ¿cómo van a compensar a las provincias? Porque los gobernadores que estén tan calladitos, digamos, no. Me dice, mira, le va a coparticipar de lo que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y ahí la coparticipación es 70 nación, 30 para las provincias. Y no nos dan los números, Diego. Para compensar una cosa con la otra.
Sí, no, porque si bien es cierto que ese ingreso en concepto de impuesto a los débitos y créditos es alto, altísimo, no hay país en el mundo que tenga ese impuesto, nosotros lo inventamos, pero seguís teniendo déficit fiscal y no va a alcanzar para compensar a las provincias, así que bueno, veremos lo que sucede en el Senado, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, seguramente va a pasar sin mucho problema. Pero bueno, a ver, para nosotros, repito, el fundamento de esto es, señores, no podemos seguir. ¿Nosotros estamos de acuerdo con bajar impuestos? Sí, estamos de acuerdo con bajar impuestos. Lo que me tenés que decir, y tiene que ser que el presupuesto que entró, que no está contemplado, es ¿qué gasto bajás para bajar un impuesto? Eso es la Eso no lo dicen. Ricardo, no lo dicen. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Tenemos algunos